ॐ पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. Bien, pasamos ahora a los versos de hoy, que es un trío de versos que van desde el 9 al 11 y nos hablan acerca del proceso del conocimiento. Como explicábamos en la primera clase introductoria del curso, en la introducción, los versos que van del 9 al 11, como los versos que van del 12 al 14, si os fijáis bien veréis que tienen exactamente la misma composición sánscrita. Y en la próxima clase, el martes, lo veremos, lo compararemos, haciendo referencia a los versos que vamos a dar hoy. Hoy nos vamos a centrar en estos tres. Lo que voy a hacer va a ser leer primero el sánscrito y la traducción de los tres, para que veamos el hilo del mensaje, y luego leeremos algunas partes de los significados. No nos dará tiempo a hacer toda la lectura, pero os lo dejo como tarea para realizar en casa. Lo que no leamos aquí podéis tranquilamente, a vuestro propio ritmo, leer los significados de Srila Prabhupada. No es una lectura demasiado larga, puede llevar más o menos unos 20 minutos o media hora. Como comentábamos, estos versos nos hablan acerca del proceso de vidya, el conocimiento, y avidya, la ignorancia. Y los versos nos explican que se obtiene un resultado cuando se cultiva un camino y otro resultado distinto cuando se cultiva el camino opuesto. Son cuestiones de sentido común, pero a veces han venido personas de Oriente, de la India, y nos han dicho que cualquier camino que sigamos nos lleva al mismo lugar, y en estos versos se nos dice que las cosas en este mundo no funcionan de esta manera. Y luego vamos a comentar un poco más al respecto. También nos dice que peor que el avidya, que la ignorancia, es el conocimiento distorsionado. Porque lo que hace ese conocimiento distorsionado es que no solamente nos hace daño a nosotros mismos, sino que cuando lo enseñamos a otras personas, les perjudicamos. Así que hay que tener más cuidado con la mala educación que con la ignorancia crasa y burda. Hay que estar atento a no caer en esas trampas. Y también esta sección nos dice que es importante aprender todo este proceso del conocimiento y de la ignorancia de los maestros espirituales sobrios, autorrealizados. Y utiliza el término dhira, que para los que estuvieron en clases previas, meses atrás, sobre el néctar de la instrucción, en el primer mantra se habla de las características de los maestros espirituales genuinos y se dice que deben ser personas autocontroladas, con una moralidad, religiosidad y espiritual fuerte, y deben ser dhira. Dhira quiere decir una persona que utiliza los sentidos a voluntad en actividades espirituales y no se deja arrastrar por los sentidos a la degradación.
Y por último, otro punto muy importante que se menciona en el tercero de los versos es que el proceso de vidya, el conocimiento, y avidya, la ignorancia, deben estudiarse y asimilarse de un modo paralelo. Es decir, hay que saber lo que es y también conocer lo que no es, para no confundirse, para no perderse. Así que vamos allá con la lectura de los versos. Andam tamak pravishanti yevidyam upasate tato bhuyaivate tamo yauvidyayam rataha. La traducción: aquellos que cultivan las actividades nescientes entrarán en la región más oscura de la ignorancia. Aún peores son quienes cultivan el así llamado conocimiento. El mantra 10: Anyat eva hurdityaya, anyadahur adityaya, iti shushrumadhiranam, yenastat vichachakshire. Los sabios han explicado que del cultivo del conocimiento se deriva un resultado y que del cultivo de la nesciencia se obtiene otro resultado diferente. Y el mantra 11: Vidyam chayas tatvedo vayam saha avidyaya mrityum tirtva vidyaya mrittamashnute. Solo alguien que puede aprender juntos el proceso de la nesciencia y el proceso del conocimiento trascendental puede trascender la influencia del nacimiento y de la muerte repetidos y disfrutar todas las bendiciones de la inmortalidad. Ahora pasamos a leer partes de los comentarios de Srila Prabhupada y a ir comentando cada uno de los puntos mencionados al principio y que acabamos de recitar y de leer en los versos. Significado. Este mantra ofrece un estudio comparativo entre vidya y avidya. Avidya, la ignorancia, es indudablemente peligrosa, pero vidya, el conocimiento, es todavía más peligroso cuando es incorrecto o proviene de una mala fuente. Es como, por ejemplo, ahora mismo con toda la situación de pandemia. Voy a dar un ejemplo actualizado: pandemia o pandemia de PCRs, o según cómo se quiera mirar, cómo se mire la cuestión. Hay diferentes versiones, pero cuando la información es clara, si hay una enfermedad y la ciencia médica la conoce, la domina y la explica y está controlado, nadie tiene ningún problema, nadie se asusta. Cuando falta información o falta experiencia y se nos da información como si fuera la verdad última, eso crea más confusión que otra cosa. Y eso es algo que estamos viviendo actualmente. Por supuesto, en cada país, pues, nos toca colaborar con las autoridades, las autoridades del gobierno, y dentro de unos límites sensatos. Y si los límites no son sensatos, pues la gente protesta o acude a los tribunales o hace lo que tenga que hacer para buscar un equilibrio sensato. Pero el punto principal que se menciona aquí es que es peor la ignorancia disfrazada de conocimiento, cuando nos dicen algo que esto es así
y es de otra manera distinta, luego se descubre, eso es peor, más perjudicial que cuando alguien dice simplemente, pues no lo sabemos todavía y estamos haciendo lo que podemos y esto es lo que pensamos que es mejor, disculpen que llegamos hasta aquí. Es mucho mejor de esta segunda manera que lo primero, que ir con prepotencia por la vida y luego estrellarse. También otro ejemplo que da Srila Prabhupada a este respecto, bueno, vamos a leer un poco más y ahora vendrá, es el ejemplo de la serpiente, la cobra que tiene una joya en la cabeza. Esa serpiente es más peligrosa que la cobra sin joya, porque la cobra que no tiene joya se ve claro que es una cobra que es peligrosa, que puede mordernos, puede envenenarnos. Eso se compararía a la ignorancia. Pero la ignorancia disfrazada de conocimiento con una joya en la cabeza, como muchos sistemas modernos de educación en la ignorancia, en la mundanalidad, ocurre en las universidades. Muchas veces Prabhupada aquí en estos comentarios usa expresiones fuertes diciendo que son centros muchas veces de ignorancia, no porque Prabhupada estuviera en contra de las universidades, porque él mismo acudió al Scottish Churches College en Calcuta y estudió química y tuvo su propia farmacia, es decir, que trabajó en el mundo de la medicina y de la química profesionalmente, pero porque Prabhupada conocía que en las universidades no se enseñaba la ciencia del alma y no se ponían las cosas de este mundo en la perspectiva correcta. Y por esa razón Srila Prabhupada era muy firme, muy fuerte en ese sentido. Y ahora Prabhupada nos dice más a este respecto. La civilización moderna ha progresado considerablemente en el campo de la educación de las masas. Ahora tenemos educación, lo hacemos por vía internet, por la situación actual que se está viviendo. Se ha hecho en las escuelas, incluso para niños, se está haciendo en las universidades y nosotros estamos utilizando el mismo método para educar en el conocimiento trascendental, envidia. No envidia de la envidia, sino en conocimiento, en sánscrito se dice vidya, y la ignorancia es avidya. Y Prabhupada dice, pero el resultado de este progreso en la educación de las masas es que la gente es más infeliz que nunca, debido a que se hace hincapié en el progreso material, excluyendo así el aspecto espiritual, que es la parte más importante de la vida. En lo que concierne a vidya, el primer mantra ya ha explicado muy claramente que el Señor Supremo es el propietario de todo lo que hay, y el hecho de olvidar esta realidad se le llama ignorancia. Entre el hombre olvide más esta realidad sobre la vida, más se encontrará en la oscuridad. En vista de esto, es más peligrosa una civilización atea encaminada hacia el supuesto progreso de la educación que una civilización en la que las masas sean menos avanzadas materialmente. Y luego, un poquito más adelante, para que podamos leer de todos los significados, de todos los versos algo, voy a saltar algunas cuestiones. Prabhupada comenta que habla de diferentes tipos de personas, karmis, gyanis y yogis, personas que buscan la complacencia de los sentidos, karmis, personas que buscan la filosofía sin llegar todavía a entregarse, gyanis, y los yogis, personas que practican la autodisciplina espiritual, y estas personas buscan, la gran mayoría de ellas,
buscan la complacencia de los sentidos de alguna manera, de una manera más burda, de una manera más sutil. Y Prabhupada nos explica que el 99,9% de la gente está en esos caminos sin entregarse a Krishna, sin entregarse a Dios y sin abrazar el proceso de vidya, del conocimiento trascendental en toda su expresión. Más adelante Srila Prabhupada nos dice que el progreso del conocimiento bajo la guía de gente atea es tan peligroso como la valiosa joya que adorna la cabeza de una cobra. Una cobra decorada con una joya valiosa es más peligrosa que otra no decorada. En el Hari Bhakti Suttodaya se compara el progreso que hacen los ateos en el campo de la educación con las decoraciones que hay en un cadáver. En la India y en muchos otros países, alguna gente sigue la costumbre de conducir una procesión con un cadáver decorado, lo cual se organiza para complacer a los afligidos parientes. Aquí no se hace exactamente así, pero en el tanatorio, por lo menos en España es así, me imagino en muchas partes del mundo es igual, en el tanatorio se pone la caja con la persona que ha abandonado su cuerpo, con el cuerpo muerto, y hay profesionales que son expertos en decorar el cuerpo para que quede lo más, entre comillas, si se podría decir así, lo más guapo posible. Y recuerdo, aquí comparto algo que he compartido en alguna otra ocasión. Mi madre, que en paz descanse, expresó uno de sus deseos al final, dentro de su... era una persona sencilla y no muy centrada en la familia y poco en la vida espiritual, aunque con algunos elementos religiosos en la cuestión cristiana, católica, conectando con la Virgen del Carmen y rezándole, etc. Y recuerdo que pidió que cuando yo me muera, a mí no me pongáis así, en el escaparate. De que los muertos, decía ella en su andaluz típico, están muy feos. Los muertos están muy feos. Así que no me pongáis así. Y recuerdo que cuando falleció y pusimos lo que era la caja donde estaba el cuerpo de mi madre, la pusimos cerrada. Y había familiares y personas que preguntaban por qué. La gente identifica el cuerpo muerto con la persona, pero cuando el cuerpo está muerto es porque la verdadera persona ha partido de ese cuerpo y ya no está ahí. Y de hecho algunos pocos familiares, antes de que el cuerpo entrara en la incineración, cuando abrimos la caja de nuevo para poner un montón de tulasi, de la planta de tulasi seca, porque es totalmente auspicioso para el alma que ha partido que se incinere el cuerpo que ha abandonado con la planta sagrada de tulasi seca. Y hubo algún familiar de los más cercanos que se quedaron impactados al ver el cuerpo en 24 horas, cómo se había puesto amarillo, y fue muy impactante para algunos de los familiares. A otros no se les dejó ver porque ese había sido su deseo final y lo quisimos satisfacer sus últimas voluntades, aunque fueran en un plano terrenal. Así que, como dice aquí Srila Prabhupada, que la civilización material sin conciencia espiritual es como la decoración de un cadáver. ¿Qué valor tiene eso? Es muy superficial. Y así se vive en la vida material en la gran mayoría de los países y las personas del mundo.
Así que recordemos, el mensaje es que es peor, el mensaje de este primer mantra, el mantra 9, es peor la ignorancia disfrazada de conocimiento que la ignorancia abierta, directa. Porque por lo menos la ignorancia abierta se sabe lo que es y está claro. Pero cuando alguien es ignorante y se presenta como un sabio, lo que hace es desviar a las personas, los supuestos gurús. Y Srila Prabhupada cita varios tipos, habla de 4 tipos de personas que se mencionan en la Bhagavad Gita, que serían ejemplos de esto. Utiliza la expresión sánscrita, lo tenéis ahí en el comentario un poquito más abajo. Dice, de acuerdo con los Vedas, los educadores mundanos equivocados son llamados 1. Veda Vada Rata, y ahora lo explicaremos. 2. Mayaya Parita Gyana. 3. Asuram Bhava Mashrita. Y 4. Naradama. Y lo explico en base a lo que Srila Prabhupada desarrolla en el resto del comentario y también lo que explican comentarios del Bhagavad Gita. El término Veda Vadarrata se emplea en el capítulo 2 del Bhagavad Gita para referirse a los seguidores de las secciones Karma Kanda de los Vedas que adoran a semidioses y hacen rituales religiosos para elevarse materialmente, pero que no cultivan el conocimiento del alma eterna, no cultivan el conocimiento trascendental. Se les llama Veda Vadarrata, y si os fijáis en el sánscrito, los que tengáis en la mano el Sri Upanishad, podéis ir al mantra 9, veréis que emplea la misma expresión, pero en lugar de Veda Vada, Vidya. Vidyaya Rataha. Vidyaya Rataha y Veda Vadarrata es sinónimo. Veda Vadarrata, alguien que se supone que conoce los Vedas. El término Rata significa también como ir montado en un carro. No como el Ratha Yatra, que es Rata con una T más, una T dental, pero es alguien que sigue el camino, el supuesto camino de los Vedas, el supuesto conocimiento. Así que Veda Vadarrata es alguien que solamente toma una parte de los Vedas, pero no toma la esencia de los Vedas. La esencia de los Vedas es el conocimiento que se revela en textos como el Bhagavad Gita, los Upanishads, el Vedanta Sutra, su comentario natural, el Srimad Bhagavatam, y textos similares donde se habla acerca del Atma Tattva, la verdad del alma eterna, y del Paramatma, el alma suprema. Así que aquí cuando se dice peores para los Vidya Rata, se refiere, es para los que presentan mal los Vedas, los que presentan un conocimiento falso. Y esto nos lleva al segundo grupo. Mayaya Paritagyana se menciona en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, en el verso que habla de 4 tipos de personas que no se entregan a Krishna. Dice, Namam Dushkritino Muddha, Prapadyante Naradama, Mayaya Paritagyana, Asuram Bhavam Ashrita. 4 grupos de personas que no se entregan a mí, dice Krishna. 3 de estos los menciona Srila Prabhupada en el significado, y son los 3 que vienen. Mayaya Paritagyana quiere decir alguien cuyo conocimiento ha sido robado por la ilusión, por la ignorancia, por Maya. Y se refiere a los científicos mundanos que niegan la existencia del alma y la existencia de Dios, a los filósofos similares y a intelectuales que promulgan y propagan la
la ignorancia como si fuera conocimiento. Y luego cuando se habla de Asuram Bhava Mashrita, se refiere a los ateos declarados, a aquellos que niegan directamente a Dios y que promueven ese tipo de filosofías de un modo activo, como Dawkins y algunos de estos filósofos ateos contemporáneos y otros de antaño. Más o menos vienen a decir lo mismo, expresado en términos más modernos si queréis, pero no cambia demasiado. Y Naradama se refiere a personas, Naradama Nara quiere decir ser humano, Adama lo más bajo, lo peor de la humanidad. Y Naradama Prabhupada lo explica como alguien que está organizado políticamente, socialmente, pero que no tiene principios espirituales, no tiene principios de conocimiento trascendental. Y así va el mundo. El mundo está gobernado por Naradamas. Es lo que predomina. Hay algunas personas espirituales en puestos de liderazgo, pero lo que predomina en el mundo son Naradamas. Y eso hace que haya tanto caos y tanta confusión alrededor del mundo. El destino de estas personas es que tendrán que ir a lugares oscuros, tendrán que ir a planetas inferiores o a condiciones de vida con un karma muy fuerte, tendrán que responder por engañar a otras personas. Y luego Prabhupada termina el significado hablando de que algunas de estas personas, como algunos Mayaya Gyana, se autoerigen como Dios. Dicen que son Dios y que todos somos Dios. Para negar la existencia de Krishna, del Ser Supremo, en cualquiera de sus nombres o manifestaciones, y negarle y no entregarse a él. Bien, esto era sobre el primer mantra. En el segundo mantra, Srila Prabhupada habla del proceso del conocimiento y explica el proceso del conocimiento refiriéndose a los versos que van del verso 8 al capítulo, del verso 8 al verso 12 del capítulo 13 de la Bhagavad Gita. Ahí Krishna describe el proceso del conocimiento en 20 puntos, y esos 20 puntos Srila Prabhupada los explica al principio del significado del mantra 10 de una forma como corrigiendo lo que se hace mal, quizás siguiendo un poco el argumento de las personas que malguían a los demás. Y por eso dice lo que no tenemos que hacer. Que si lo comparáis con los versos del 8 al 12 del capítulo 13 del Gita, recién citados, Amanitpam, Madambitpam, Ahimsa Shantirarjavam, si hay toda una lista de Abhayam Sattva Samsuti, Jnana Yoga Vyavastiti. Todos esos son principios del conocimiento. Y los principios del conocimiento no son informativos, no es algo informacional. La verdadera educación, por supuesto, tiene información también, pero la verdadera educación es transformacional, no informacional. Y fomenta los valores superiores de la conciencia humana y divina. Y Prabhupada aquí explica el proceso del conocimiento así, dice, en el capítulo 13 del Bhagavad Gita, 13, 8, 12, se recomienda cultivar el conocimiento de la siguiente manera. Primero, volverse un caballero perfecto y aprender a respetar correctamente a los demás. Caballero, y quiere decir también damas y caballeros, solemos decir, caballeros, damas, respetando a los demás, teniendo una actitud servicial y de respeto
hacia todos los seres vivos. Segundo, no dárselas de religioso tan solo para alcanzar renombre y fama. Tercero, no volverse una fuente de ansiedad para los demás con las acciones de su cuerpo, con los pensamientos de su mente o con sus palabras. No vamos ahora a comparar cada una con las que se mencionan en el Gita por cuestión de tiempo, pero estas tres simplemente para que lo veáis. La primera es la humildad, ese ofrecer respeto a los demás correctamente es la humildad. La segunda es Adam Bitvam, la ausencia de orgullo, muy parecido pero visto desde otro punto de vista. Y dice aquí que no debemos utilizar nuestra religiosidad y espiritualidad para machacar al prójimo o para enseñorearnos del prójimo, sino que debemos ser siempre compasivos y serviciales con todas aquellas personas con las que contactemos y compartamos el conocimiento espiritual. Y el tercero se refiere al principio de ahimsa, la no violencia. Y si lo comparáis, pues veréis que así es, que coinciden con cada uno de los principios del Gita. 4. Ser tolerante aunque haya provocación de otros. 5. Aprender a evitar la duplicidad en sus tratos con los demás. 6. Encontrar a un maestro espiritual fidedigno que pueda encaminarlo gradualmente a la etapa de la iluminación espiritual y someterse a él, prestarle servicio y hacerle preguntas pertinentes. 7. Seguir los principios regulativos impuestos en las escrituras reveladas para poder llegar a la plataforma de la autorrealización. Aquí impuesto no quiere decir que se obliga a la gente, porque ni Dios obliga a la gente. Krishna no obliga a nadie, nos deja libre albedrío para que actuemos según queramos. Por supuesto, luego nosotros tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Esa es la ley natural. Pero Krishna no nos obliga si no queremos entregarnos a él. Impuesto quiere decir que se enseñan, que se establecen en las escrituras. 8. Establecerse en los principios de las escrituras reveladas. 9. Abstenerse completamente de prácticas que sean nocivas a los intereses de la autorrealización. 10. No aceptar más de lo necesario para el mantenimiento del cuerpo. Tiene que ver mucho con el principio del verso 1 del Ishopanishad, el principio de Ishavasya, solamente aceptar lo que necesitamos como nuestra cuota. 11. No identificarse falsamente con el cuerpo material, denso, ni considerar como suyos a quienes están relacionados con este cuerpo. 12. Siempre recordar que mientras se tenga un cuerpo material, hay que enfrentarse a los sufrimientos del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte repetidos. De nada sirve hacer planes para zafarse de estos sufrimientos del cuerpo material. El mejor camino es encontrar la manera de recobrar la identidad espiritual. Por mucho que busquemos vacunas y soluciones materiales a los problemas de la vida, eso no va a llegar materialmente. La verdadera solución es conectar con nuestra identidad espiritual y eterna. Por supuesto, podemos usar medicinas y el que esté de acuerdo con las vacunas que las use, todo eso está ahí, pero la verdadera solución no es material, es espiritual. 13. No apegarse más que a lo indispensable para avanzar espiritualmente. 14. No apegarse a la esposa, los hijos y el hogar más de lo que ordenan las escrituras reveladas. 15. No sentirse feliz o afligido por las cosas deseables o indeseables creadas por la mente. 16. Volverse un devoto puro de la personalidad de Dios.
Sri Krishna y servirle con atención profunda. 17. Desarrollar un gusto por vivir en un lugar retirado, que tenga una atmósfera tranquila y quieta, favorable para el cultivo espiritual, y evitar los lugares congestionados donde se congregan los no devotos. 18. Volverse un científico o un filósofo y dirigir investigaciones sobre el conocimiento espiritual, reconociendo que el conocimiento espiritual es permanente mientras que el conocimiento material termina con la muerte del cuerpo. Y en el Bhagavad Gita, en estos versos, Krishna dice que todos estos principios, expresados en el Gita en sentido positivo, como cualidades, como valores, y aquí Srila Prabhupada, desde el otro punto de vista, lo que hay que evitar y cómo comportarnos, dice que todo esto es vidya, es conocimiento. En el Gita se utiliza el término jnana, que es sinónimo de vidya, y dice, y todo lo demás a esto, todo lo que esté fuera de esto es ignorancia. Así que nos lo deja muy claro. El conocimiento está basado en valores espirituales, la ignorancia es lo contrario a los valores espirituales. Y nos dice que se obtiene un resultado siguiendo el camino del conocimiento y un resultado distinto siguiendo el camino de la ignorancia. En una parte de los comentarios, no recuerdo si es en este o en el siguiente, Srila Prabhupada dice que si una persona compra un billete para viajar hasta Calcuta, no va a llegar a Bangkok o a Nueva Delhi. Bueno, a Bangkok si hace escala y luego toma otro avión, puede que sí, para ir luego a Tailandia. Pero el punto es que el avión le va a llevar al lugar donde esté destinado y no a otro destino. De la misma manera, si cultivamos conocimiento trascendental, llegaremos al destino de ese conocimiento trascendental. Por ejemplo, en el Gita Krishna dice, Yanti deva vrata devam pitrin yanti pitrin vrataha bhutani yanti bhuteja yanti matya jinopimam. Los que adoran a los semidioses llegan a los semidioses. Los que adoran a fantasmas y espíritus nacen entre esos seres. Los que adoran a los antepasados van a los antepasados. Y Krishna dice, los que me adoran a mí, vienen a mí. Los que adoran a Dios, vuelven a Dios. Nos pregunta la devota Laura Freaza si podría profundizar en lo de evitar duplicidad en el trato con los demás. Sí, evitar duplicidad en el trato con los demás significa tener una doble cara, es decir, que cuando, eso sería un ejemplo, que por ejemplo con la persona, qué bien y todo muy bien, y luego por detrás la estoy criticando y estoy actuando en su contra. Eso es algo hipócrita y es algo que debemos evitar. Debemos ser respetuosos con las personas, no solamente cuando están presentes, sino también cuando están ausentes. Respetar al ausente es muy importante. Eso sería un ejemplo de la duplicidad. Entonces nos pregunta Bhaktin Rosa si a veces la ignorancia es una bendición. No es exactamente una bendición, porque la ignorancia nos lleva a mundos oscuros, pero es mejor ser ignorante y honesto y decir, soy ignorante, por favor instrúyeme. Eso es lo que le dijo Arjuna a Krishna al principio del capítulo 2 del Bhagavad Gita. Le dijo que, mi querido Krishna, no encuentro ninguna forma de apartar este pesar que está secando mis sentidos. No podré disiparlo, ni siquiera si consigo una soberanía de toda la tierra y una opulencia semejante
a los semidioses del cielo. Y luego se rindió a él, le dijo, ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti, por favor, instrúyeme. Reconoció que era ignorante, reconoció que necesitaba ayuda. Así que el problema no es la ignorancia, sino la soberbia. Nos pregunta Advaita Thakur Prabhu si nos sirve de algo el conocimiento material. Y esto nos lleva al mantra tercero, al mantra 11, pero antes de pasar ahí solamente quería subrayar un punto importante que mencionamos al principio y que es fundamental en este mantra 10. Son las dos últimas líneas del verso. Iti Shushrumadhiranam Yenastat Pichachakshire. Así nos lo explicaron, eso es lo que significa, así nos lo explicaron los Dhiras, los maestros espirituales sabios. Y Srila Prabhupada subraya en el comentario que debemos acudir a un Dhira, a un maestro espiritual genuino que esté instruido en la ciencia védica para adquirir vidya, para adquirir conocimiento. Y no acudir a un insensato que se presente como gurú y que enseñe ignorancia, como si fuera conocimiento, aunque la adorne con palabras floridas. Ahora bien, el conocimiento material, cuando se emplea al servicio de Krishna, es un complemento para el conocimiento espiritual. Y por eso en los Vedas encontramos también los complementos de los Vedas, a veces llamados Vedangas. Los Vedangas, o hay también Upavedas. Vedanga quiere decir partes de los Vedas, o Upavedas. Y por ejemplo hay conocimiento de música, conocimiento de arte, arquitectura. Todos esos conocimientos, si se emplean al servicio de Dios, se convierten en parte de vidya. Por ejemplo, los artesanos, los escultores en India contribuyeron a la cultura védica esculpiendo templos fantásticos, que vamos allí y nos quedamos prendados por el gran servicio que hicieron para la humanidad. Y eran personas sencillas que utilizaron su talento para Dios, porque se dejaron guiar por gurús que les guiaron en esa dirección. Así que ya para terminar, tenemos como 10 minutos hasta las 7, pero comentar que sobre este mantra 11 es muy importante. Srila Prabhupada en el significado nos habla de la importancia de cultivar de un modo equilibrado el conocimiento trascendental y también los conocimientos del mundo material. Y eso también se explica en el Bhagavad Gita, por ejemplo en el capítulo 6, donde Krishna dice que el yogi ni come mucho ni come poco, ni duerme demasiado ni duerme demasiado ni demasiado poco. Y dice, yukta hara viharasya, yukta chestasya karmasu, yukta svapna babodasya, yogo bhavati dukkha, que significa que la persona que es equilibrada en sus hábitos de comer, dormir, trabajar y recrearse, puede alcanzar la liberación de los sufrimientos de la vida por medio de la práctica de la vida espiritual, por medio de la práctica del yoga. Así que es importante encontrar ese equilibrio de esta manera. Y Prabhupada lo compara al mantener la temperatura en estos tiempos de pandemia. Nos es útil también para los que tienen algún tipo de
sea COVID o sea otro problema gripal, lo que sea, si se manifiesta fiebre, se nos habla de mantener la temperatura en 36,5, 36,5, 37 y tampoco bajar la temperatura, es decir, que hay que mantener el equilibrio, una temperatura equilibrada. Srila Prabhupada nos da ese ejemplo en el comentario al mantra 11. Dice, la tendencia moderna de la civilización material es aumentar la temperatura de la condición material febril, la cual ha llegado al punto de 42 grados en la forma de la energía atómica. Mientras tanto, la energía atómica o la explotación que se hace de todo, la explotación que se hace de todo en el sentido de que tenemos, por un lado, ahora mismo, por ejemplo, con toda la situación de la pandemia, el otro día me mandaron un reportaje de un abogado alemán que ha trabajado para farmacéuticas internacionales y que decía que estaban preparando, que es algo que saldrá a su debido tiempo en los medios, no sé si es cierto o no, pero eso me lo mandaron, lo vi y bueno, no digo ni que sí ni que no, el tiempo lo dirá. Decía que estaban preparando un proceso legal contra farmacéuticas, y mencionaba algunas de Alemania, y citaba incluso congresos de salud en Alemania, daba datos científicos históricos bastante concretos, que estaban preparando por el abuso que se está utilizando de esta situación para enriquecerse, para vulnerar los derechos fundamentales de las personas y para crear pánico innecesario al gestionar algo, evidentemente seguro que no es fácil, no quisiera estar en los zapatos de los políticos y de los que están dirigiendo esta situación, pero el hecho es que denunciaba el abuso para enriquecerse. Y hoy en día todo el mundo utiliza ya el COVID para venderte cualquier moto. Seguro que habéis encontrado vendedores que vienen ahora con el COVID, me lo contaba esta mañana un devoto, que ahora con el COVID vengo y te viene a vender una tarifa de teléfono más barata. ¿Qué tiene que ver el COVID con la tarifa de teléfono? Pero te citan el COVID. Sí. Y bueno, nosotros hacemos lo mismo para promover el conocimiento trascendental. Y esperamos estar usando esta experiencia actual para el cultivo de vidya, que es lo que el Sri Upanishad nos enseña. Y luego Prabhupada nos sigue diciendo que no hay que parar las actividades materiales. Dice, mientras tanto, los políticos necios están gritando que en cualquier momento el mundo se irá al infierno. Ese es el resultado de progresar en el conocimiento material y abandonar el cultivo del conocimiento espiritual, el cual es la clase de vida más importante. El Sri Upanishad nos advierte aquí que no sigamos este peligroso sendero que conduce a la muerte. Al contrario, debemos cultivar el conocimiento espiritual para poder liberarnos completamente de las crueles manos de la muerte. Y luego Prabhupada nos sigue diciendo, esto no significa que deben pararse todas las actividades para el mantenimiento del cuerpo. Esto es muy importante y respondería a lo que se ha mencionado anteriormente, en el sentido de que el conocimiento material bien empleado también es Veda y también es importante, es útil, es como tener un cheque con muchos ceros. El uno es el conocimiento espiritual, el uno es Krishna. Todos los ceros y números que pongamos detrás del número positivo son beneficiosos. Así que es importante también cuidar del cuerpo, cuidar de la mente, buscar el equilibrio. Si alguien tiene problemas de salud, que lo cuide. Yo he estado 20 días confinado en mi cuarto para evitar transmitir la enfermedad que tengas. Me diagnosticaron con el PCR COVID, pero sea COVID o algo parecido,
para aquellos que creen que los PCRs no son exactos, sea lo que sea, pero para evitar contagiar a otros, he estado aislado, he estado cuidando de la salud y durmiendo más horas. Eso es importante porque es parte de la vida. Y Prabhupada firmaba sus cartas al final, siempre decía, espero que esta te encuentre en buena salud. Hope this meets you in good health. Así que la salud física y mental es muy importante porque si no tampoco podemos practicar la vida espiritual. Y Prabhupada dice, no es posible parar todas las actividades, así como no es posible suprimir toda la temperatura al tratar de curarse de una enfermedad. La expresión apropiada es darle el mejor uso a una mala ganga. El cultivo del conocimiento espiritual requiere la ayuda de este cuerpo y de esta mente, y por consiguiente necesitamos mantener el cuerpo y la mente para llegar a nuestra meta. El cuerpo y la mente materiales son vehículos que empleamos en el cultivo de vidya, el cultivo de conocimiento trascendental. Cuando hacemos esto, nos dice el Sri Ishopanishad, podemos alcanzar Amrita, la inmortalidad, podemos alcanzar el conocimiento trascendental. Con esto termino mi exposición de hoy. Si queréis, muchísimas gracias por vuestra presencia, que sigáis bien de salud y de fuerza espiritual, que sigáis muy bien. La próxima sección de versos serán, si los queréis ir leyendo ya, los versos del 12 al 14 que nos hablan de los métodos de adoración. Muchas gracias. Hare Krishna, mis reverencias a todos los presentes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que Krishna les bendiga y que esté muy bien. Hare Krishna. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate